¿Se acuerdan que el lunes pasado, 12 de octubre, estuvimos aquí en La Mañana en Camino conversando con Carlos De Masi a propósito del descubrimiento de América y también con Mario Cayota, y muy particularmente con Mario abordábamos de alguna manera en este descubrimiento de América el rol que había jugado la Iglesia Católica, ¿no? Y en tal sentido, como siempre ocurre, porque bueno, tenés la posibilidad de charlar con Mario y es como una fuente casi inagotable que te da distintas perspectivas, y perspectivas que muchas de ellas no son habitualmente transitadas, es que Mario nos vuelve a acompañar hoy con más para decir. De hecho, bajo la consigna Una experiencia comunitaria en Indo-Afroamérica. Buen día y bienvenido, Mario. Buen día, buen día. Bueno, antes que nada, felicitarnos mutuamente por el triunfo de nuestro querido Liverpool. ¡Qué grande, Mario! Muy bien, muy bien. Que en mi caso la felicitación, tú lo sabes muy bien, es absolutamente afectiva, muy profunda, pero afectiva porque, como todos saben, no conozco, y es un pecado gravísimo, yo que soy cristiano hablo así, es un pecado gravísimo en un uruguayo, yo de fútbol no sé nada. Pero contanos una historia que algún día le explicaré, ¿no? Pero contanos en 20 segundos por qué es que te hiciste, entre comillas, hincha de Liverpool. Bueno, por mí, uno de los responsables sos tú. Es decir, como yo no tenía partido, porque nosotros éramos 5 hermanos, todos mis hermanos muy futboleros. Estaba el famoso almuerzo del mediodía, en donde nos reuníamos todos, era infaltable, y se hablaba muchísimo de fútbol, con mucha pasión. Yo era el menor, pero además era el hijo de la vejez de mi padre, así que me llevaba mucha diferencia con ella. Entonces, para afirmar mi personalidad, yo decía que no sabía nada de fútbol, que no me interesaba. Tanto me lo dije que al final me lo creí. Entonces después, en mi madurez, dije, no, esto no puede ser, como uruguayo no es posible esta situación tan anómala. Y entonces, bueno, mis amigos, entre los cuales estaba tú, el otro era el que todos le decimos el Negro Lescano. El querido Negro Lescano, como yo siempre lo he dicho, cuando fue ministro era mi ministro predilecto, pero en realidad no ocultaba la razón, por ser hincha de Liverpool. Sí, y además yo creo que también hay una tendencia, en mi caso, subconsciente, y es que me gusta estar con los grandes chicos. Con esa dialéctica que se da en la historia, en la vida, ¿no? Donde algunos chicos son grandes, y yo creo que el Liverpool es así, parece chico pero es grande, así te quiero. Y el triunfo lo está demostrando. A ver, bueno, gracias por los mutuos deseos. Mario, ¿por dónde venís esto de una experiencia comunitaria y acá ya entra una bien peculiaridad tuya, ¿no? Indo-Afroamérica, que es como te gusta definir el continente, ¿no? Exactamente, porque yo creo que más allá de los horrores y errores que se cometieron, bueno, es un continente fundamentalmente mestizo. En el Uruguay no, por más que hay una presencia, ahora se ha descubierto una presencia sobre todo de los guaraníes, pero visualmente nos cuesta mucho imaginarnos esto, porque el predominio visual del blanco, hablemos así, bueno, en el Uruguay es prioritario, pero basta salir del Uruguay, incluso en la Argentina, para ver la presencia del indígena, ¿no? Ni hablar ya en Bolivia, en Perú, en todos los demás países, y en el caso de Brasil, el negro, ¿no? El descendiente del africano. De manera entonces que yo rescato ese nombre porque me parece que el otro es demasiado europeizante, ¿no? En cambio afirma la presencia de estas corrientes culturales, étnicas, ¿no? En la historia de América que duran hasta hoy. Por eso yo, y con cariño, con mucho amor, ¿no? Porque yo creo que en la historia hay que poner también calor, como decía Pirén, ¿no? No es solo
el bisturí, porque además él decía, el bisturí es un instrumento caliente, así que también en el análisis histórico tiene que haber cordialidad, tiene que haber aprecio por el otro. Pero bueno, Alejandro, hoy me gustaría hablar de una experiencia muy poco conocida. Yo me especializo, tú sabes, modestamente, ¿no?, en rescatar lo poco conocido, porque me parece que es muy fermental, ¿no? Es aleccionante, y después lo voy a decir por qué. Y es una experiencia ocurrida, como decíamos, en Indo-Afroamérica, ¿no? Y es, repito, una experiencia que para conocerla cabalmente, y acá se nos complican las cosas, sobre todo a los oyentes, bueno, se nos hace necesario viajar a Europa, ¿sí? Sí, gratis en este caso, y sin riesgo de la pandemia, pero hay que ir a Europa, ¿no? Y para retrotraernos nada menos que al siglo XVI. Entonces, viajar al siglo XVI europeo para encontrarnos con qué. Esa sería la pregunta. Bueno, para conocer el humanismo comunitario, ¿sí? Sin lo cual no podemos entender después lo que pasó en América en medio del horror. Yo no voy en absoluto, al contrario, lo que voy a hablar es una prueba del horror que existía con la conquista, que como con toda conquista, ¿no? Como lo he dicho el otro día muy claramente. Pero bueno, nosotros no vamos a profundizar en lo que era el humanismo comunitario, porque eso nos llevaría, no un seminario, nos lleva todo un curso. Sí, ¿no? Claro. Sí, pero para ubicarnos, ¿no?, recordar algunas de las figuras que integraron este movimiento, ¿no? Bueno, yo nombraría tres, porque son muy conocidos, ¿no? Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam y Juan Luis Vives. Y dejemos a otros muchos, ¿no? Bueno, yo diría modestamente, con mucho respeto, que los tres son pésimamente estudiados en nuestros liceos, ¿no? Yo que ahora he podido hacerlo me doy cuenta. Antes lo hice también y enseñaba así, así que me comprenden a mí las generales de la ley. Ahora, no ocurre lo mismo, Alejandro, en Europa, ¿no? En que si bien no muchos historiadores, hay que reconocerlo, pero muy acreditados, los han estudiado de manera excelente, ¿no? Y lo cito pensando en los escuchas a los que les gusta la historia, ¿no? Que yo sé que hay unos cuantos. Por ejemplo, Bataillon, Brodel, Budot, Renaudet, y después también tengo que citarlos por la importancia que han tenido en el Uruguay, Lucien Febvre y Georges Cuvier. ¿Por qué digo la importancia? Porque van a tener una influencia grandísima, que eso no se conoce tampoco, en Barrán, en sus investigaciones sobre la historia de la sensibilidad, porque ellos tienen un libro que está en francés, justamente dedicado a ese tema, ¿no? Y tuvo mucha incidencia en los trabajos últimos, ¿no?, de Barrán, como sabemos, excelentes, ¿no? Bueno, ahora, Alejandro, los escuchas y estarán preguntando qué tiene que ver entonces el humanismo comunitario con lo que pasaba en América en el siglo XVI. Bueno, resulta que los humanistas, de los que hemos hablado, generaron un movimiento, y muchos integrantes del mismo vendrán a Indo-Afroamérica, a las Indias, como se les llamaba por entonces. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, en primer lugar, van a denunciar la explotación y los vejámenes que sufren los indios. En este sentido, yo creo, sí, sin exageración, porque son numerosísimos los documentos. Yo he contado cerca de 300, pero no te asustes, Alejandro, que no voy a empezar a citarlos. No, solo voy a hacer mención a tres. Uno,
muy importante porque es casi al comienzo de la conquista, ¿no? Para ubicarnos, ¿no? El domingo previo a la Navidad del año 1511, en la Catedral de Santo Domingo, ¿no? Donde estaban reunidos las más altas autoridades, ¿no? Junto con los más poderosos encomenderos, ¿no? Bueno, un fraile sube al púlpito, que yo conocí, yo me abracé a ese púlpito, ¿no? Y les dice, porque el texto del Evangelio es el que hace mención a Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, que habla en el desierto. Sí. Y entonces, este fraile, que se llamaba Montesino, dice: yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla, conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis esa voz, ¿no? Dice: voz nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura, y más espantable y peligrosa que jamás pensasteis oír. Esta voz es que todos ustedes, que todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís. La importancia que en aquella época tenía el pecado mortal. Entonces, cuando uno lee esto, dice: la Iglesia siempre obsesionada por la sexualidad, seguramente todos estos, que era verdad, que vivían amancebados, etcétera, etcétera. El pecado mortal es ese. No, el fraile se encarga de decirnos claramente por qué. Dice: todos ustedes están en pecado mortal. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Es decir, con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tantas infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan explotados y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais se enferman y se mueren, y por mejor decir, los matáis para sacar y adquirir oro cada día? Mira. No son hombres estos, dice. No tienen ánima racional. ¿No están ustedes obligados a amarlos como ustedes mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? Esto es, este hombre provenía de los dominicos de allá de Salamanca, la que yo hice referencia también. Este es el humanismo comunitario que viene a América y que denuncia los horrores de la conquista, ¿no? Y yo querría leer también otro texto, ¿no? A pesar de que hay muchísimos, ¿no? Que yo creo que lo digo con mucho respeto porque yo coincido en muchísimas cosas con él, ¿no? Desde mi modesta condición. Yo creo que el presidente mexicano se sentiría muy contento si tuviera oportunidad de leer este texto, que es de un franciscano Mendieta, ¿no? Y dice: los que indignamente usurpamos el nombre de cristianos, ¿con qué derecho los conquistadores se jactan de llamarse cristianos, según las malas obras y peor tratamiento que siempre los nuevamente convertidos, los indios, han recibido de los cristianos viejos, de nuestros cristianos viejos? Y dice: yo alabo a mi Dios, quien llegando a esta tierra me dio conocimiento de este error, y jamás tal palabra salió de mi boca de llamar cristiano al español, sino simplemente español. ¿Qué está queriendo decir? No son cristianos, que no se llamen así, que son fariseos.
no pueden invocar el nombre de Cristian. Y esto lo dice no un frailecito cualquiera, sino uno de los famosos frailes que estuvieron por acá, se llamaba Mendieta, ¿no? Así que, a ver si te sigo, Mario, vos corregime. Citaste dos testimonios, el de Mendieta, dijiste, ¿no? Mendieta. Sí. Y antes el de Montesino, ¿no es cierto? Sí. Tal. Con esto querés dar cuenta, esto es objetivo, esto está documentado, de que a propósito de la acción de la conquista y en particular de la Iglesia, hubo dentro de estas miradas severamente críticas a lo que estaba ocurriendo, ¿es así? Exactamente. Y hoy desconocidas por dos sectores, por ambos. Uno, llamémosle para esquematizar, anticlerical, que no ve nada nuevo, nada bueno, ¿no? En lo que puede ser los sectores de iglesia. Y otro católico, porque esto es muy inquietante también para determinados sectores católicos, muy inquietante. Entonces esto hay que ocultarlo, porque yo querría, diríamos, en esta secuencia de citas, por ejemplo, otro, y acá termino con la cita, ¿no? Otro fraile, Alonso Maldonado, que dice: el haberse hecho esclavos a los indios es grandísima blasfemia. Otro texto de él: las guerras de conquista son contrarias a toda ley natural y divina. Otro: el agravio a los pobres de Dios, él lo recibe en su persona. Y después termina exigiendo que a los indios se les restituyan todas las tierras y pastos que se le han quitado violentamente contra su voluntad. Y esto es un memorial dirigido nada menos que al rey, y por lo tanto termina así: Vuestra Alteza, ni ningún ministro suyo se puede salvar si no pone remedio a tantos males. Ahora, esto termina con el mito, que se ha, diríamos así, favorecido mucho, se ha promovido mucho, de la unión de la cruz y la espada. Hubo corrientes contestatarias, y eso inquieta mucho, tanto a no pocos creyentes, porque le da un fundamento histórico, como yo lo he dicho tantas veces, a la teología de la liberación, sino también a otros que generalizan y no pueden ver en la Iglesia nada más que una sola corriente, cuando la historia es contradictoria, no es homogénea, y tenemos que romper, como yo siempre digo, con los esquemas. Pero hay algo, poco ya terminando, todavía más impactante. Estos, la mayoría son religiosos, también hay laicos, pero estos hombres partidarios del humanismo comunitario no se van a contentar solo con denunciar lo que está pasando, sino que, convencidos de que desgraciadamente ya los conquistadores no se van a ir, que es un hecho consumado, bueno, van a forjar una alternativa, creando unos pueblos que, como se encuentra documentado, Alejandro, está documentado, no es una deducción mía, ¿no? Se van a inspirar en que nada menos que la comunidad de bienes y espíritu solidario que describe Tomás Moro en su utopía en el año 1516. Yo he encontrado la utopía, ¿no? Anotada, subrayada por estos frailes. Yo tengo la fotocopia, no tengo el libro porque es un valor incalculable, ¿no? Sí. Pero además está el testimonio, por ejemplo, de los fundadores de estos pueblos, como el caso, por ejemplo, de Vasco de Quiroga, un célebre humanista español que era laico y que después lo hacen obispo y viene a América, y que con los indios, porque también los indios son protagonistas y hacen un aporte valiosísimo, ¿no? Con los indios va a crear y vivir en estas comunidades
llamémosle utópicas, comunitarias, donde diríamos así, no existe el dinero, donde la solidaridad es, diríamos, la base de esta experiencia. Y esto no solamente se va a vivir en el norte, sino también en el sur, en la llamada República Guaraní Misionera. Ajá. Durante más de un siglo, 150.000 guaraníes, no me equivoqué en la cifra, 150.000 guaraníes vivieron sin dinero y en comunidad de bienes, hecho que hará que la historiografía liberal, claro, la cubra de críticas y calumnias, ¿no? Y cosa, Alejandro, que no va a ser Artigas y Monterroso, que van a ver, y hay textos, van a ver la organización como muy valiosa y que quieran restaurar, porque con las medidas que tomó la corona, esta experiencia realmente fabulosa, impresionante, se terminó. Pero Andresito, famoso Andresito de Artigas Guaraní, no solamente apoya a Artigas, sino que quiere restaurar, y hay documentos que lo dicen claramente, esa forma de vida de los guaraníes. Y yo termino, ¿no, Alejandro, con un texto, ¿no? Que para mí es muy concluyente, ¿no? Más allá de toda la historiografía liberal que critica, sí, algunas cosas con razón, porque no era una obra humana, y bueno, tenía también sus errores, sus limitaciones, pero a mí me parece que esto es una respuesta a todas esas críticas. Cuando terminan con esta experiencia, ¿no? Que Artigas quiere restaurar, el Cabildo Misionero de San Luis, Cabildo de guaraníes, le manda al gobernador Bucareli, al suprimir la organización misionera comunitaria por orden de la corona, ¿no, verdad? Bueno, le manda una carta, un oficio, y le dice textualmente, estoy leyendo textualmente, porque he tenido acceso felizmente a ese oficio: no nos quites a nuestros padrecitos, y no cambies nuestro modo de vivir, porque no es nuestro gusto vivir como los europeos, que solo miran para sí y no se ayudan los unos a los otros en sus necesidades. A mí me parece, Alejandro, que el texto es lo suficientemente elocuente. Repítenos en el final entonces de quién es ese texto. Es del Cabildo Misionero de San Luis. Los cabildantes, porque el cabildo eran todos indios, guaraníes, ¿no? No nos olvidemos que aquí había 9 pueblos, había 30 pueblos, pero a la parte oriental, no existía todavía el Uruguay, en la parte oriental había 9, ¿no? Bueno, entonces, en uno de esos pueblos, el cabildo, los guaraníes, los indios, le mandan esa carta a Bucareli, ¿no? Diciéndole que no es nuestro gusto vivir como los europeos, que solo miran para sí y no se ayudan los unos a los otros en sus necesidades. O sea, la solidaridad era el principio fundante de su organización, y así vivieron. Entonces, bien, a mí me parece que más que las opiniones de los posibles historiadores que estudian esto, tenemos que atender a la opinión de los que vivieron esto y a los que sufrieron lo que después vino. Yo creo que esto tiene que quedar, Alejandro, como reflexión, ¿no? Porque bien, yo creo que la solidaridad hoy sigue siendo un principio válido sobre el cual hay mucho para hacer y para fundar. Mario, te despido, pero antes te leo rapidito unos mensajes para que, en todo caso,
sirvan de insumo para la semana próxima, ¿de acuerdo? Ahí está, perfecto, perfecto. Dice Alexander el Afro, buen día, Ale, yo tenía entendido que la iglesia y también los jesuitas justificaron la traída de esclavos a las Américas desde el continente africano diciendo que los mismos no tenían alma. No es que discrepe, es que tenía una visión distinta. Esto lo dice Alexander. Buen día, auxilio, mucha información valiosa. Luego de escuchar al señor Mario dan ganas de ponerse a estudiar. Saludos, muchas gracias, lo dice Gianella. Como siempre, un lujo escuchar a don Mario hablando y educándonos, lo dice Marta Verónica. Tengo entendido que fue el Papa que dijo son animales carentes de alma, por lo tanto pueden ser vendidos como animales a cambio de compartir parte de las riquezas. Esto lo dijo Omar. Bueno, como ves... Sí, muy, no, pero quiero aclarar que los papas, que muchas veces han dicho muchos disparates, sí, han dicho muchos, eso jamás lo dijeron, ¿eh? Bien. Es imposible. No hay un solo documento veraz que lo acredite, pero de todas maneras todo esto es muy fermental y da, como tú mismo decís, para en otras intervenciones comentarlo o aclararlo, ¿no? O incorporarlo también. Te dejo un beso grande, cariñoso, y muchas gracias, como siempre, Mario. Muchísimas gracias a ti y a los oyentes. Nos vamos, era Mario Cayota, como siempre, ayudándonos a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.